Bienvenidos una vez más a mi canal. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Mi nombre es, estoy súper emocionado /a de que estén aquí hoy. Prepárense porque hoy, chicas y chicos, vamos a hablar de algo que está incendiando las redes sociales, algo que está haciendo vibrar a los fans, algo que necesitamos analizar a fondo. Exacto como vieron en el título, bomba. Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos de nuevo. Rumores de reconciliación sacuden a fans. Sí, lo escucharon bien. Parece que el destino, o quizás la magia del amor, o simplemente la química innegable, está jugando sus cartas nuevamente con dos de las estrellas turcas más queridas del momento. Y hoy, vamos a desentrañar este misterio. Vamos a sumergirnos en los rumores, analizar las pistas, revivir los momentos clave de su relación y, por supuesto, dar nuestra opinión sobre todo este revuelo. ¿Será verdad? ¿Están realmente juntos otra vez? ¿Qué significa esto para el futuro de Hande y Kerem? Todas esas preguntas y más, las responderemos hoy. Así que si son tan fans de Hande y Kerem como yo, o si simplemente les encantan los chismes de celebridades, quédense porque esto se va a poner bueno, muy bueno. Pero antes de que nos adentremos en el drama, en el romance y en todo lo que rodea a Hande y Kerem, les quiero pedir un favor muy grande. Y es que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo, ninguna noticia fresca sobre sus celebridades favoritas, y por supuesto, ningún chisme jugoso como el que les traemos hoy. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que ya saben, suscríbanse, denle al botón de like y compartan este vídeo con todos sus amigos. El chisme debe correr. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el salseo. Ahora, para los que no estén tan familiarizados con la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, déjenme darles un pequeño resumen. Hande y Kerem son dos actores turcos espectaculares, talentosísimos y con una química explosiva. Se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, y fue amor a primera vista. Literalmente la chispa saltó entre ellos, y la química en la pantalla fue tan palpable, tan real, que el mundo entero se enamoró de la pareja. La serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La gente se enganchó a la historia de amor de Eda y Serkan, y la conexión entre los actores era innegable. Y claro, con semejante despliegue de romanticismo en pantalla, ¿cómo no iban a empezar a surgir rumores de que la relación se extendía fuera del set? Y así fue. Los rumores se confirmaron, y Hande y Kerem, para alegría de sus fans, comenzaron a salir. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, enamorados, parecía un cuento de hadas. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y se les veía juntos en eventos y viajes. Eran la envidia de muchos. Pero como suele pasar, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un año de relación, en 2022, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia, por supuesto, fue un shock para sus fans. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, pero se especuló sobre diferencias irreconciliables, agendas apretadas y quizá, el desgaste natural de la relación. El caso es que después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande continuó su exitosa carrera como actriz, y Kerem, por su parte, también se mantuvo en la cima. Ambos siguieron trabajando en proyectos y manteniendo una vida relativamente privada, aunque por supuesto siempre bajo el ojo atento de los medios y de sus fans. Y ahora, llegamos al presente. ¿Qué es lo que ha desatado todos estos rumores de reconciliación? Pues bien, todo comenzó con fotos. Sí, una serie de fotos que aparentemente muestran a Hande y Kerem juntos, compartiendo momentos en lo que parece ser un lugar romántico. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, son de baja calidad, pero lo suficiente como para reconocer a Hande y Kerem. En las fotos se les ve charlando, riendo y aparentemente muy cercanos. ¿Dónde se tomaron estas fotos? No está del todo claro. Algunos dicen que fue en un restaurante, otros que en una terraza, pero el lugar exacto no es lo más importante. Lo importante es que se les ve juntos, y eso ha sido suficiente para que los fans empiecen a especular. Pero, ¿son solo fotos? ¿Es esto prueba suficiente de una reconciliación?
Pues la verdad es que no. Pero la especulación no se queda ahí. Se han sumado otros factores que han alimentado los rumores. Por ejemplo, algunos medios han publicado noticias sobre posibles reencuentros, sobre amigos en común que habrían intentado tender puentes, y sobre una posible nueva oportunidad para el amor. Además, los propios actores han hecho declaraciones que, aunque ambiguas, han alimentado la fantasía de los fans. En una entrevista reciente, Ande, al ser preguntada sobre su relación con Kerem, respondió con una sonrisa enigmática: «El tiempo lo dirá». Uf, eso es jugar con fuego. Y Kerem, por su parte, ha evitado responder directamente a las preguntas sobre el tema, lo que, en cierta forma, ha contribuido a mantener la incertidumbre. En resumen, tenemos fotos que sugieren un encuentro, declaraciones ambiguas, y la esperanza de miles de fans. ¿Qué significa todo esto? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibilidades y, por supuesto, dar nuestra opinión. En mi humilde opinión, creo que es muy pronto para hablar de una reconciliación definitiva. Las fotos pueden ser simplemente eso, fotos. Podrían haberse encontrado por casualidad, o quizás se reunieron para hablar sobre algo pendiente. O, ¿por qué no?, podrían estar simplemente siendo amigos, algo que, después de una ruptura, es perfectamente posible. Pero, ¿es posible que estén juntos de nuevo? Por supuesto que sí. La química entre ellos es innegable, y el amor a veces da segundas oportunidades. Han pasado 2 años desde su ruptura, y ambos han tenido tiempo para madurar, reflexionar y quizás extrañarse. No descartaría que con el tiempo se dieran una nueva oportunidad. Ahora bien, ¿qué pasaría si Ande y Kerem volvieran? Pues creo que sería una gran noticia para sus fans. Ver a esta pareja de nuevo unida y feliz sería como un sueño hecho realidad. Además, volverían a tener ese brillo especial que solo tienen las parejas que se aman de verdad. Pero también hay que tener en cuenta que si esto es cierto, la presión mediática sería enorme. Tendrían que lidiar con la atención constante de los medios, con los rumores, con las expectativas de los fans. Y eso a veces puede ser muy difícil de manejar. Así que, ¿qué podemos concluir? Pues que los rumores de reconciliación entre Ande y Kerem son intrigantes. Tenemos pruebas, sí, pero no pruebas definitivas. Tenemos especulaciones, pero no certezas. Lo que sí tenemos es una gran dosis de ilusión y la esperanza de que, de ser cierto, esta nueva etapa en la vida de ambos sea llena de felicidad y amor. Y bueno, chicas y chicos, hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que estén tan emocionados como yo con todo este drama. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para mí. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con quien quieran. Y por supuesto, suscríbanse. Ayúdenme a crecer este canal. Y recuerden, chicas y chicos, el chisme es más divertido cuando lo compartimos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao, chao.